Nos vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en Filipenses capítulo 4, verso 6. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 6. Amén. Tranquilos que esto nos vamos a acostumbrar a la lluvia porque ya se entró el invierno. Lo que hay que rogarles al Señor que guarde la iglesia del Señor, que no le pase nada. Amén. Dice, el tema que traigo en esta noche con la ayuda del Señor es mi familia en el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos lo repiten conmigo? Mi familia en el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Pues vamos a repetirlo todos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Gloria al Señor. Demos gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, antes de que se me olvide, con la ayuda del Señor, mañana vamos a estar en ayuno. Entonces, todos los hermanos que puedan y quieran venir, vamos a estar aquí, estamos orando por las familias. Y yo creo que hay una necesidad apremiante, hermanos, es que el Señor nos regale un lugar propio de predicación. Yo no sé cuántos están conmigo, pero necesitamos urgente. Mire, esto es algo que lo necesitamos, definitivamente lo necesitamos. Entonces, orarle al Señor también por ese propósito, para que el Señor sabe dónde está ese lugar. Él lo conoce y que toque corazones para que podamos comprar. Y bueno, el Señor tiene un propósito grande con esta iglesia. Yo siento que el Señor va a hacer algo muy grande en la iglesia de las Violetas. De hecho, lo ha hecho porque Dios es fiel. Amén. Entonces, a todos los hermanos que quieran venir, hermanos, vea, usted de pronto dice, es que yo no puedo ayunar porque tomo droga, por esto, pero hermano, venga y ore. No se quede en su casa, yo le invito a que venga a este lugar, porque nosotros lo que logramos, las victorias se logran de rodillas. Las victorias se logran en la presencia del Señor. Eso no es con paños de agua tibia, esto no es mirando y a ver quién intercede por mí. Nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Si tenemos un problema, si tenemos una necesidad, tenemos a un Dios que nos ayuda, que nos responde, un Dios que nos da victorias. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, les invito para que los que quieran y puedan venir, vamos a estar en este lugar. Amén. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar en esta noche? Amén. Ay, tan linda la iglesia, tan inteligentes. Amén. Gloria al Señor. Tenemos la mente de Cristo. Entonces vamos a mirar en la antigüedad. Los hombres se interesaban los egipcios, la cultura griega, se empeñaban mucho en enfatizar mucho en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, que hubiese un equilibrio. Y de esa manera ellos se creían que eran seres integrales. Y de ese mismo modo ellos criaban a sus hijos. En la educación ellos veían que era importante instruir a los hijos sin olvidar detalle alguno de su ser. La gran mayoría aquí somos padres de familia, ¿verdad? La gran mayoría. Y a todos nos duelen los hijos, ¿sí o no, hermanos? Nuestros hijos son un tesoro, nuestros hijos son una bendición. Y uno se preocupa por ellos. Como padres, le rogamos a Dios que nos ayude, le rogamos a Dios que ellos puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Y como padres, tenemos una gran responsabilidad, y máxime viendo la situación actual del mundo. Amén. ¿Cómo está viviendo el mundo? Más adelante vamos a mirar otras enseñanzas de los tipos de familia que hay ahorita. Pero hoy quiero centrarme en mi familia, en el propósito de Dios. La Biblia dice en Cantares que me dieron a cuidar mi viña, y la viña que era mía no cuidé. Y
Y desafortunadamente eso pasa mucho. Muchas veces nos interesamos más, y yo no estoy en contra de la evangelización, no estoy en contra de que tenemos que ir a buscar las almas. Eso es una gran comisión que el Señor nos ha dado. Pero también es muy importante, hermanos, que luchemos por el bienestar espiritual de nuestra familia. ¿Por qué? Hay algo que me preocupa y veo que aquí hay un buen grupo de adolescentes. Estuvieron en un programa con una hermana y yo pude contar el primer día que había un grupo más o menos de 16 adolescentes. Y es un buen grupo que necesita de una orientación. Y nosotros como el hermano Freddy como pastor, la directiva de jóvenes, la directiva de señoritas, bueno, cada uno siente trabajar por esos muchachos, pero los más interesados son los padres de familia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más beneficiados en que nuestros hijos estén bien delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, es muy bonito y es muy importante que nosotros les demos a ellos una orientación, que nosotros les brindemos herramientas para que ellos cada día sean mejor persona. Amén. Pero lo más importante y lo más grande, lo que prima sobre todo, es que ellos tengan a Cristo en el corazón. Y los encargados de eso somos nosotros los padres. Amén. Como padres tenemos esa gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. No es de otra persona, es de los padres de familia. Y yo creo que, así como dice en Deuteronomio capítulo 6, que cuando ellos se levantan, cuando dice que aguardemos esta palabra, que la atesoremos en el corazón. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, ¿de qué habla? De Cristo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia ¿de qué? Del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Cristo, eso es obvio. Amén. Entonces, ¿qué tan importante que nosotros nos esforcemos en que podamos ser guías espirituales de nuestros hijos? Amén. Porque los principales que debemos de brindar ejemplo somos los padres. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hablar es muy fácil. Yo siempre he dicho, uno hablar es muy fácil. Uno habla muchas cosas, pero la realidad es otra. Y cuando yo hablo, de que lo que yo hable sea vivido. Amén. Que yo pueda decir las cosas, pero que yo también las cumpla. Porque suele suceder que muchas veces nosotros los padres mandamos a los hijos a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya oren, pero los papás no aparecen, los papás no oran. Entonces, creo que los muchachos tienen argumentos de decir, usted me dice a mí que vaya a la iglesia, pero usted no aparece. Entonces es importante que nosotros como padres seamos los principales en dar ejemplo a nuestros hijos. Vean, hermanos, para mí esto es tan delicado, porque el enemigo no da tregua. Y cuando nosotros dormimos, él trabaja. Y en todo momento él está mirando qué artimaña utilizar para dañar, ¿cierto? Y si nosotros miramos cómo fue nuestra adolescencia como padres, ¿qué nos divertía a nosotros? Los juegos de nosotros eran muy diferentes a los que tienen hoy nuestros hijos, ¿sí o no? Nosotros disfrutamos la adolescencia, o sea, la niñez, teníamos los juegos de la calle, pero ahora los niños y los jóvenes ¿en qué invierten su tiempo? Encerrados, en una tablet, en un celular, frente a una pantalla de computador, porque ahí es donde ellos viven, porque ese es el mundo en que ellos están desarrollando. Y nosotros tuvimos, gracias a Dios, una infancia diferente, una adolescencia diferente. Pero hoy en día, nosotros como padres, y que no somos cualquiera, porque tenemos el privilegio y la gran bendición de tener a Cristo en nuestro corazón, porque eso a nosotros nos da visión. Los padres en el mundo dicen, no es que nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? No, yo vivo muy contenta, mi hijo no sale a la calle. No, mi hijo, qué juicio de hombre, qué juicio de mujer, no, ellos no se mueven, ellos no salen. No, amigos, ¿pero qué hacen? ¿Cierto? ¿Y qué contaminación, cuán contaminados están? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude y nos abra los ojos espirituales
Que nosotros podamos decirle al Señor que nos ayude a interceder por nuestros hijos. Este mes vamos a trabajar, vamos a enfatizar mucho en familia. Ese es el lema de las Dorcas. Amén, hermana Silvia. Entonces, que no sea solamente un mes, es que a los que nos duelen los hijos son a nosotros los padres. Porque nosotros somos los más interesados en que ellos tengan una actitud bien delante del Señor y delante todo lo que hagan. Entonces es importante que como padres nos dediquemos a que el desarrollo en esa área espíritu, alma y cuerpo, que haya un verdadero equilibrio en nuestros hijos. Los padres en el físico debemos de garantizar que ellos tengan un buen desarrollo como proveedores de la casa, que ellos darles una sana alimentación, todo lo que tiene que ver con su desarrollo físico, toda esa parte que involucra el crecimiento de su cuerpo. En la parte mental, es muy importante educar e instruir para una vida productiva. Imagínense que ahorita salió una generación que se llaman los mini, la generación mini. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, la generación mini, traducido a nosotros cristianos, la generación lirios. ¿Qué dice la palabra del Señor de los lirios? Los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, pero son hermosos, ¿cierto? La generación mini son aquellos muchachos que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. ¡Qué triste! O sea, yo en estos días decía, Dios, ¿qué es esto? Yo me quedaba aterrada, yo pensé que era una charla, generación mini, y me di al trabajo de investigar, y efectivamente existe la generación mini. Entonces son muchachos que ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Entonces empiezan una universidad y dicen que van a estudiar, pero realmente no van a estudiar. Pero mucho de ese problema lo tienen que ver los padres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ellos escuchan que sus padres le dicen, no, es que la plata no rinde, es que para qué estudia, o ellos quieren estudiar, le dicen, no estudie eso, que eso no da plata, no haga eso, que eso no es productivo. Entonces cada vez los padres lo tienen más cohibido, les cortan las alas. ¿Para qué? Para que ellos digan, no, es que yo para qué voy a trabajar. Si yo estudio lo que a mí me gusta, dicen que no da plata, entonces ¿para qué voy a estudiar eso si no da plata? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? Si mi papá y mi mamá todo el tiempo se quejan de que no alcanza la plata. Entonces son esas personas que, entre comillas, y muy descomedidamente, son aquellos que son mantenidos, que no les gusta hacer nada. ¿Y qué se pasan haciendo todo un día? Nada. No hacen físicamente nada. ¿Y se cansan de hacer qué? Nada. No trabajan, no estudian, no hacen nada. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque escuchaba el testimonio de un padre que tiene un hijo mini. Y decía ese padre que ese hijo mini ya tiene 34 años. 34 años y que todavía está en la casa. Y todavía, mantenido por el papá y la mamá, cuando ya él debería ser un proveedor para su casa. Es más, ya debería tener su propio hogar, ¿cierto? Tener su propia familia. Y no solamente son hombres, también hay mujeres. Entonces, si nosotros miramos cómo está la sociedad hoy en día, tenemos que decir que el único que puede ayudarnos es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede ayudar a nuestra familia. Y que Dios nos ayude, hermanos. Vea, que como padres, yo recuerdo que cuando mi hija, ella desde 9º grado, ella quería, ya estaba definida qué quería estudiar. Ella quería ser arquitecta. Siempre dijo, yo quiero ser arquitecta. Y yo le decía, ay no, es porque no estudias medicina. Mejor uno ser médico. Entonces me decía, mami, ¿tú qué haces cuando ves sangre? Y yo, me desmayo. Entonces, a mí me pasa igual, entonces ¿por qué me vas a pedir que estudie medicina? Yo me desmayo. Y bueno, y mi esposo me decía, que estudie lo que quiera, lo que a ella le guste, porque no hay nada mejor que uno sentirse realizado. Y yo le decía, pero las puertas de empleo, y decía, entonces mi esposo decía,
uno con la bendición de Dios, el Señor abre puertas. El Señor hará el resto. Y yo todavía terca. Y yo decía, no, yo tengo que hablar con alguien. Y hablé con el hermano Fernando López, que en ese entonces era nuestro pastor. Y le dije, hermano Fernando, es que imagínese que ya Marcela se tiene que definir ya por estudiar, pero ella quiere ser arquitecta. ¿Y sabe dónde quién fui? Nada más y nada menos donde un ingeniero civil. Entonces me decía, hermana, eso es hermoso, esta carrera es muy linda, que ella la quiere estudiar, que lo haga. Y empezó a contarme cosas y yo decía, definitivamente eso es así. Y hoy yo puedo decir, mi hija es realmente feliz siendo una arquitecta. Y el Señor la ha bendecido. Entonces uno como padre muchas veces le corta las alas a los hijos. No haga esto, no vaya. ¿Por qué? Porque siempre los queremos tener en la urna de cristal. Pero yo quiero decirle algo, padre de familia. Algún día usted va a estar en el otro mundo. Sea porque el Señor, cierto, porque nos muramos o algo pase. Pero nuestros hijos no siempre van a estar al cuidado de nosotros. Y se van a tener que enfrentar a la vida. Y usted se imagina a un muchacho de 34 años apenas a empezar a tener experiencia para el trabajo. A nuestros hijos hay que apoyarlos en el proyecto, amén. Y me voy yendo pues al campo, el proyecto de vida, el campo laboral. Pero hay un proyecto más importante y es el proyecto espiritual. Amén. Y nosotros como padres de familia somos los más interesados en que ellos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. En lo espiritual los instruimos y les mostramos el camino a Dios y oramos por ellos. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha nuestra es más grande, ¿cierto? Y ahora sí que se ve difícil. Entonces yo invito, voy a dar algunos aspectos que son importantes por los cuales debemos orar por nuestros hijos para que haya un buen propósito en nuestra familia, amén. Porque hermanos, la familia es el mejor lugar donde se tejen sueños. La familia, hogar quiere decir tejido. Tejido que donde se tejen cosas buenas, ¿cierto? ¿Qué es la familia? Es el Dios desde el principio de la creación diseñó la familia. Ese fue el propósito del Señor. Y qué propósito tan bonito. Porque yo creo que aquí todos nos sentimos contentos de tener una familia. Y agradecidos con Dios por los papás, por los hermanos, por los hijos, bueno, por todo ese núcleo que nos compone. Y es importante. Entonces, en primer lugar, yo le quiero invitar a usted, padre de familia, a orar por la salvación de su hijo. Muy pocos amenes, pero es muy importante. Antes que orar por cualquier cosa, orar por la salvación de su hijo. Amén. Hay muchas cosas que como padres podemos pedir por nuestros hijos, pero sin duda la más importante es que ellos puedan ser salvos, que puedan alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios, que tengan a Jesucristo como su Señor, amén, que tengan a Jesucristo como su ayudador, como su amigo, que ellos se puedan enamorar de Dios. Pero eso depende de nosotros, amén. Es cierto que la salvación es individual, que algún día ellos van a tomar sus decisiones, y eso es cierto, pero que necesitan instrucción, la necesitan. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, verso 14, del hermano Alexander, por favor nos ayuda. Hechos 16, 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Pero hay algo que la Biblia relata de Lidia, que Lidia, cuando tuvo el conocimiento de la palabra de Dios, ella no se quedó con eso guardado. Ella inmediatamente fue y empezó a hablar a su familia. Entonces, hermanos, que nosotros tengamos como pilar a Jesucristo, amén, que las columnas que sostengan nuestro hogar sea Jesucristo, que hablemos del Señor siempre, y que es muy importante orar por la salvación de nuestros hijos. Qué bueno que usted tenga eso presente. Cuando esto ocurra, que sus hijos sean salvos, no solamente, bueno, es que ya se convirtió, ya se bautizó en el nombre de Jesús, eso no es suficiente, porque lo más importante es la perseverancia, amén,
se necesita ser bautizado, reconocer, arrepentirse, todo ese proceso, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecados, pero también es importante que perseveren, amén. Y cuando esto pasa, entonces que perseveren, hay que orar también para la santificación de sus almas, por el crecimiento espiritual para que sean semejantes a Cristo. Mire qué tan importante, todo eso es lo que conlleva la salvación, orar por la perseverancia, por la santificación y por la semejanza a Cristo. Pero otra cosa por la cual debemos orar los padres por nuestros hijos, orar por los amigos de nuestros hijos. Amén. Dice la palabra del Señor en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 33, dice que no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. En Proverbios dice la palabra del Señor, enseña en Proverbios 22, 24 y 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus mañas y tomes lazo para tu alma. Entonces, ¿qué tan importante orar por los amigos de nuestros hijos? Amén. Dice el salmista, Señor, no permitas que nuestros hijos digan el nombre de su hijo cuando estés orando por él. Amén, de su hija. Anda en consejo de malos, ni esté en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor esté su delicia. Usted puede cuidar a sus hijos en la casa, de ahí para allá. Amén. No, o sea, y que uno le quisiera poner como un chip, ¿cierto? Como un buscapersonas, que nosotros lo pudiéramos localizar, ¿qué están haciendo? ¿Por dónde van? ¿Con quién están hablando? No lo podemos hacer. Pero si nosotros rogamos a Dios para que su bondad los cobije, para que su misericordia, para que su poder los guarde del mal, hermanos, ¿qué mayor seguridad? Amén. Que nuestros hijos estén en las manos del Todopoderoso. ¿Quién los podrá arrebatar de la mano del Señor? Nadie los podrá arrebatar de la mano del Señor. Entonces, hoy en día vemos que los muchachos, no solamente en las escuelas, también en las universidades, también en el trabajo, hay personas que son dañinas, que son malas, que hacen mal, y que no solamente se conforman ellos con estar mal, sino que se quieren llevar otros al hoyo. Entonces, qué responsabilidad, hermano, mientras nosotros estamos en la casa, donde estemos, oremos por esos muchachos, así sean grandes, así sean adultos, también corren peligro, también están expuestos y también necesitan de la oración. Orar por la pureza sexual de nuestros hijos, hermanos, todos los ataques que el enemigo les manda. Si ven televisión, ¿qué presentan en televisión? Si se meten a hacer un trabajo en internet, sin necesidad de estar buscando lo que no se les ha perdido, les aparece. Entonces, en todo momento, los bombardea, ¿cierto? Entonces, pedir a Dios por la pureza espiritual de ellos, hablarles, que importantes son. Vean, hermanos, yo pienso que nosotros como padres somos los que tenemos que hablar de esos temas con ellos. Muy pocos amenes, pero como padres somos los que tenemos que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos ese tema a que lo hagan en la escuela. ¿Y qué hacen allá? Allá antes le dicen, tenga el preservativo. Hay muchos embarazos en adolescentes, entonces vea, tenga el preservativo, porque ahorita hay que hablarles de sexualidad, según la educación, ¿cierto? Que hay que hablarles de sexualidad, pero no la sexualidad sana, sino que se exploren, hagan todo lo que quieran, porque son libres de expresión, que porque si no lo hacen, entonces se frustran. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi hermano, nosotros tenemos que tener convicción y tenemos otros principios, amén. Y que el mundo enseñe eso, pero que en nuestra casa ellos tengan otras cosas. O sea, cuando ellos tienen unas buenas bases, cuando ellos vayan a enfrentarse van a decir, no comparto eso, no lo hago porque yo tengo una enseñanza diferente. Cuidar a los hijos, hermanos, vea, uno tiene que estar vigilante, qué hacen, con quién están, para dónde salen. Estar entrando a la habitación, a mirar, supervisar qué están haciendo. No es bueno que los muchachos estén solos por ahí hasta altas horas de la noche, eso no está bien. ¿Y a quién le toca cuidar? ¿Al papá y a la mamá o no? No, es que el pastor que predique eso. No, señor, un momentico.
Está bien que uno aquí lo dice, pero el que tiene que tener la rienda del hogar es el papá y la mamá. Porque eso, sí o no, es que tiene la responsabilidad de nosotros. Y si su hija o si su hijo, porque las muchachas se embarazan, pero los hijos embarazan, se meten en un problema bien grande, ¿a quién le llega el problema? Al papá y a la mamá, porque para eso sí son chiquitos. Son muy grandes para decir que van a ir a hacer lo que quieren y que nadie les diga nada porque que canzones, que los están pues que los están molestando mucho, que no les dejan hacer lo que quieren. Pero apenas llegan con el paquetico, ¿a quién le tocó? Al papá y a la mamá seguir con el problema. No, señor, eso no es así. Entonces es importante que nosotros, si podemos, hermanos, ahorita que se puede, es mejor prevenir. Hay un dicho que dice, es mejor prevenir ¿qué? Lamentar. Entonces es mejor cuidar ahorita, instruir, que decir qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, porque uno como joven y enamorado, Dios mío, ¿de quién nos tenemos que enamorar? Es de Cristo. Amén, enamorarnos de Cristo. Y cuando uno se enamora de Cristo, Él le pide lo que sea y no le da, no hay problema, pero porque tiene una transformación en su vida, ¿verdad? Pero uno enamorado, uno comete muchos errores, de los cuales uno dice, si hubiera esperado, pero ya no se puede llorar sobre la leche derramada, ya toca asumir la responsabilidad. Entonces es bueno uno tener cuidado. También es importante orar por el trabajo escolar de nuestros hijos, amén. Hermanos, por los profesores. ¿Quién les está educando a sus hijos? ¿Qué les están enseñando? ¿Qué principios, qué valores cristianos tienen? Pocos. Algunos que ya nada, ¿cierto? Que antes no les gusta que se hable de Dios, porque para ellos eso no, que cada quien haga lo que quiera. Pero es importante orar por ellos. Yo recuerdo, cuando mis hijos van a empezar un semestre, siempre oramos al Señor. Antes de escoger materias, oramos para que el Señor les ayude, para que el Señor les dé buenos profesores. Y un día Daniel ya tenía que escoger materias y dijo, no mami, es que ese profesor es un cuchilla, ese profesor nadie le pasa. Y yo le dije, vamos a orar y vamos a confiar en el Señor, porque Dios puede hacer cosas que usted no se imagina. Y oramos al Señor, y hermanos, para la gloria del Señor, a ese profesor lo cambiaron. Y no le tocó con él, le tocó con otro profesor. Entonces, de esas cosas, uno piensa que son cosas insignificantes, pero valen tanto. Orar por todo, por los compañeros con que ellos van a compartir, por todas esas cosas, es demasiado importante, amén. Entonces, porque muchas cosas pueden dañarlos, hacerle daño, y eso impide que su crecimiento espiritual sea bueno, amén. Lo mismo que los compañeros de trabajo, no solamente los de estudio, también para los que trabajan. Hay gente que no es buena, hay gente que tiene envidia, que tiene resentimiento, y dicen, ay, es que me la tiene montada. Si uno le ora al Señor, el Señor hace cosas grandes y le da a uno gracia y le protege, amén. Otra cosa bastante importante, orar por la participación de nuestros hijos en la iglesia. Hay padres que dicen, si usted sigue de grosero, lo castigo y no le dejo ir a la iglesia. Jesús bendito. El Señor tenga misericordia de esos papás que dicen así. Porque, hermanos, vean, de pronto ustedes los muchachos que vienen a la iglesia, y usted no les verá mucho fruto, pero es que Dios es el que pesa los corazones. Y uno prefiere verlos acá en la iglesia que estén afuera en el mundo. Uno prefiere que estén aquí, así usted diga, no, es que mire que se van y no están en el culto. Vean, hermanos, la palabra de Dios es martillo, que quebranta. La palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas. La palabra de Dios es la que hace el efecto. Pero es mejor que ellos estén aquí. Orar por la participación de nuestros hijos en las actividades de la iglesia, para que sean llenos del poder del Espíritu Santo, para que ellos tengan un encuentro personal con Dios, para que ellos sepan quién es Dios. Amén. Y no solamente
para que sean muy ricos, que sean servidores, porque se necesitan que estos jóvenes también conozcan del Señor, que estos jóvenes también tengan un encuentro personal con el Señor, eso es muy importante. Pero ¿a quién le toca? A los padres. Amén, orar por eso, porque es bastante importante que como padres orar por esas actividades, que hay un campamento, que hay un retiro espiritual, por los cultos de los jóvenes, hermanos. Y no solamente por el culto de los jóvenes, yo veo que aquí hay muchachos que vienen a todos los servicios. Entonces, para que la palabra de Dios sea eficaz en la vida de ellos. Amén, que la palabra de Dios haga el efecto que tiene que hacer. Y por último, el corazón de un padre. Hay una historia en la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy linda y es un gran manantial de inspiración para nuestra vida. Y quiero hablar en este momento, ya para terminar, de Job. Job era un padre que incluía 3 elementos en las oraciones que utilizaba para sus hijos. El primero, oraba de manera específica por cada uno de sus hijos, porque para Job su familia era una prioridad. Yo no sé para cuánto la familia es una prioridad. A mí la familia es una prioridad. Eso está en Job capítulo 1 del verso 4 al verso 5. Job oraba diario. Él no oraba por sus hijos de manera casual. Ay no, hoy me acordé de mis hijos, voy a orar por ellos. No, él oraba día y noche por sus hijos, todos los días. Y por último, Job oraba con fervor. Y hay algo que me parece tan bonito, que dice que Job se levantaba temprano para orar por cada uno de sus hijos. A Job le preocupaba la condición espiritual de ellos. Él decía, yo voy a orar por mis hijos porque yo no sé si habrán pecado, si habrán ofendido a Dios. Ay, Señor, qué bueno que uno pudiera tener esas horas, presente esto, hermano. Si nosotros tuviéramos presente estos pasitos, yo le digo que nosotros tendríamos muchas victorias con nuestros hijos. O sea, hoy fue el tema de eso, la familia en el propósito de Dios, y que son cosas tan importantes que muchas veces nosotros no las vemos. Y pensamos, ay no, ¿para qué orar por eso? Pero son importantes, ¿sabe por qué? Porque el que produce el fruto es el Señor en la vida de uno. El que produce en ellos esa necesidad de acercamiento es Dios. Entonces, que nuestras palabras, lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, no suene a cantaleta, porque desafortunadamente ese es el concepto en que ellos nos tienen. Ay, ya va a empezar mi mamá. Hijo, no haga eso. Ay, ya me echó la sal. Y no es eso, sino que uno ya tuvo la experiencia, ya uno se equivocó lo que se tenía que equivocar, ya uno sabe qué cosas, qué consecuencias traen, ¿cierto? Entonces uno quiere prevenirlos y librarlos. Y yo quiero decirle a los hermanos que apenas están levantando a sus hijos, hermano, aprovecha el tiempo, por favor. Ya después que pase, usted va a quererle devolver y nunca lo va a lograr. Lo que usted no hizo ahorita, ya no lo va a poder hacer después. Mientras que tengamos vida, dice la palabra, pues mientras hay vida, ¿hay qué? Esperanza. Y todavía se puede hacer mucho por esos muchachos. Pero se necesitan padres y madres comprometidos con el sentir de Cristo. Padres y madres que se involucren en la formación espiritual de sus hijos. Ah, no, es que ellos sabrán las decisiones de ellos. Hermano, las decisiones de ellos es cierto, pero necesitan una guía espiritual. Yo le invito a que se coloquen sus pies. Y vamos a orar al Señor. De pronto los muchachos no están aquí en esta noche, hay pocos. Pero yo quisiera invitar a un padre que por la fe trajera a su hijo de la mano y lo trajera a este altar, por la fe. Traiga a sus hijos y por la fe póngalos en la presencia del Señor en esta noche. Y dígale al Señor que los guarde. Acuérdese de todo lo que oramos, por todo lo que oramos, por la salvación, por el trabajo escolar, por sus amigos, orar por sanidad, por limpieza sexual, para que el Señor los guarde. Hermanos, eso es muy importante, créame que es muy importante. Y si usted y yo no nos ponemos ahí, ¿quién lo va a hacer?
ellos lo necesitan, más que nadie, ellos lo necesitan. Usted y yo, gracias a Dios, hemos tenido un encuentro personal con el Señor, lo hemos conocido, hemos gustado de la misericordia del Señor, pero ellos necesitan tener un encuentro personal con el Señor. No importa que sus hijos ya hayan crecido, a lo mejor ya no están con usted en su casa, pero todavía necesitan la protección divina, todavía necesitan que Dios los guarde, para que el Señor los dirija, para que el Señor los guíe, para que el Señor tome el control sobre sus vidas, para que ellos